Muy buenas tardes a todos, buenas noches para los europeos. Continuamos estudiando entonces de la obra de Wagner Parsifal. Llegamos a nuestro fin de ese estudio. Entonces, recapitulando un poco, dice así: pasan los años y un viernes en el templo de Montsalvat observan a un hombre agotado, cansado, con una armadura de malla negra, yelmo, que ha llegado al lago donde se encuentran los cisnes. Se quita el yelmo, toma del agua del lago, deja la lanza colocada sobre una roca. Al instante reconocen que es Parzival. Inturel lo aborda y le pregunta qué hace allí. Parzival le responde que ahora sí comprende cuál es la misión sagrada de los caballeros del Santo Graal y el significado de la lanza. ¿Cómo? Le interpelan. ¿Usaste la lanza, con ella heriste a tus enemigos? A lo que Parzival responde: muchos quisieron atacarme, hacerme daño, pero jamás utilicé la lanza para dañar a nadie. Comprendí que no es para dañar, sino para servir, para sanar. Era todo lo opuesto a que había hecho Amfortas, que había salido con la sagrada lanza para acabar con Klingsor. Parzival entra al castillo. Se acerca a Amfortas, que está sufriendo con su herida, la que nunca había sanado. La toca con la punta de la lanza y la herida sana instantáneamente. Todos comprenden que ese joven que ha regresado es el destinado a ser el guardián del Santo Cáliz y de la Sagrada Lanza. Solo aquellos que cultivan el desinterés más absoluto y a la vez poseen el mayor discernimiento están calificados para disfrutar el poder espiritual simbolizado por la lanza. Amfortas la había empleado para intentar atacar y herir a un enemigo. Parzival no quiso siquiera emplearla para su propia defensa. Por esto él puede curar, mientras que Amfortas cayó en el foso que él había cavado para Klingsor. En el último acto de esta obra, vemos que es una ópera, Kundry, que representa la naturaleza inferior, no dice más que una palabra: servicio. Ella ayuda a Parsifal, simbolizando al ego, al yo superior, al yo soy, al espíritu, a lograr el ideal por su intachable servicio. Entonces, ayer analizamos la lanza como la divina imagen, la imagen que el varón, la imagen bella, espiritual, casta, sensible, que el varón debe tener de la dama, e igualmente la que esta debe tener del varón. Solamente cuando se cultiva la divina imagen, cuando se sabe utilizar la sagrada lanza, es cuando podemos sanar las heridas del alma y por supuesto las del cuerpo, porque las enfermedades del cuerpo no son más que enfermedades del alma. Lo hablábamos hace 3 tardes cuando una hermana nos expresó de la obra La enfermedad como camino. De tal suerte que Amfortas es sanado de su vieja herida del costado, de la parte emocional instintiva, la cual le afectaba tanto porque él encarna la emoción instinto. No había logrado aún cambiar la imagen. Al cambiar la imagen, convertirla en divina imagen, ya no hay más sufrimiento, ya ante la vista del sagrado cáliz, la pureza con respecto de la energía psicogenésica, ya no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay pasión, no hay instinto, ni hay el dolor moral, porque ya no hay el sacrificio de esa energía. En el primer acto de la obra, Kundry se va a dormir cuando Parzival llega a visitar el templo de Montsalvat, aspirando a ser custodio del Grial.
Recordemos que Kundri es la luz astral. En su aspecto más denso, cuando es sometida por las artes malignas o se convierte en la servidora del Grial, representando la luz astral en su aspecto sutil, sublime. Entonces, en el primer acto, Kundri está dormida, cuando Parzival está buscando el Grial. En aquel estado de desarrollo del espíritu no puede remontarse al cielo sino cuando el cuerpo se ha dejado dormido o muerto. Entonces, Kundri, representando la luz astral, aquí muestra cómo el candidato a la iniciación aprende a desligarse de su cuerpo físico y vital para poder entronizarse en el mundo del deseo, preparándose en ese camino para algún día aspirar a la iniciación que se logrará en el mundo del pensamiento, en el cuerpo mental. Nada en cuerpo físico. El cuerpo físico son representaciones burdas de situaciones espirituales, de manera que iniciaciones físicas no confieren ningún tipo de poder ni de facultad. Las iniciaciones todas son internas y en lo físico solo es la simbología, letra muerta si lo queremos ver así. En el último acto de esta obra, Kundri va también al castillo del Grial, porque ahora está dedicada al yo superior. Y cuando el espíritu, lo mismo que Parsifal, ha llegado a la meta, entonces ha alcanzado el estado de liberación mencionado en el Apocalipsis. Al que venga, yo le convertiré en un pilar de la casa de mi Dios y ya no saldrá más de allá. Un ser semejante trabajará por la humanidad desde los mundos superiores. No necesita un nuevo cuerpo físico porque está más allá de la ley de renacimiento y por esta razón Kundri fallece. Solo los adeptos están libres de reencarnarse. Ya ellos son la ley. Ellos han cancelado todas sus deudas kármicas y no han seguido generando actos que les lleven a la obligación de renacer o reincorporarse. Entonces, la mayoría de ellos no vuelven a tener cuerpo denso. Continúan como guías de la humanidad desde los mundos suprafísicos o mediadores entre jerarquías mucho más abstractas y la jerarquía de maestros. Algunos conservan su cuerpo físico y han prometido, los Nirvanakayas, han prometido quedarse en cuerpo físico hasta tanto el último de los humanos no haya logrado liberarse de esta cadena evolutiva, incluso hasta tanto la Tierra no se convierta en un sol. En su bellísimo poema, Oliver Wendell Holmes, intitulado El caracol Nautilus, ha encerrado en verso esta idea de la progresión constante en vehículos gradualmente más perfectos y la liberación final. El caracol construye su concha espiral en secciones abovedadas, abandonando constantemente las más pequeñas que ya ha utilizado para quedarse en la más externa, la última que edifica. Entonces dice el poema así: año tras año, soportando en silencio su trabajo que desplegar su lustrosa espiral, callado, viendo crecer sus anillos, deja la mansión que tuvo este año por la nueva, deslizándose bajo el brillante arco con suave paso y construye una puerta innecesaria y se amolda a su nuevo hogar sin conocer más el antiguo. Así es el ego. Encarnación tras encarnación va fabricando paso a paso un nuevo anillo en su esquema de evolución, porque la evolución es una espiral siempre ascendente, en donde estamos repitiendo, o más que repitiendo, recapitulando experiencias pasadas, pero un arco superior de evolución, arco superior de evolución. Ese es el esquema. Entonces, por eso este símil, este poema del caracol, es
maravilloso relacionado con la evolución del ego, siempre fabricando nuevas mansiones, más y más perfectas, y las anteriores van quedando atrás. Ahora bien, ustedes conocen acerca del cangrejo ermitaño. Este no tiene una caparazón propia que le proteja, que es una caparazón de queratina la que desarrollan este tipo de artrópodos, animales con patas articuladas. Por lo tanto, busca conchas vacías en el mar, conchas de caracol vacías, y allí las utiliza como caza y armadura. Entonces se mantiene allá escondidito y busca su alimento, etc. Pues bien, en la evolución humana vamos desechando arquetipos. Los arquetipos que tienen la capacidad de constituir energéticamente nuevos cuerpos físico, vital, emocional y mental. A medida que vamos progresando en el esquema de la evolución, en ese proceso eterno de ascenso en espiral, de perfeccionamiento sucesivo. Cuando dejamos una subraza y pasamos a la subraza siguiente, e igual forma cuando se abandona una raza y se pasa a una raza siguiente, eso la mayoría de ustedes pues han seguido los estudios acerca de las revoluciones, los periodos, las épocas, los globos correspondientes a los larguísimos periodos de evolución de miles de millones de años. Al que no, pues le recomendamos leer la obra de Max Heindel, El concepto Rosacruz del cosmos, para ponerse un poco más al día con respecto a esta información. Entonces, cuando un ego relativamente a la vanguardia de la evolución ya no necesita más ese arquetipo el cual está evolucionando, siempre hay unos precursores que están fabricando nuevos arquetipos. Entonces, el arquetipo abandonado por esos egos que ya no necesitan esos arquetipos, son aprovechados por otros egos que vienen a la retaguardia de la evolución y se apropian de ellos para continuar su evolución. Esto, al igual que les decía la experiencia del cangrejo ermitaño, que aprovecha conchas vacías para habitarlas. Mientras el caracol original, pues obviamente en su evolución seguirá preparando cosas mejores. Gracias por el celestial mensaje que me traes, hijo del inquieto mar expulsado de tus orígenes, los olvidas. De tus mudos labios sale una nota más elocuente que las emitidas por el cuerno enroscado de Tritón. Mientras suena en mis oídos, a través de las profundas grutas del pensamiento, oigo una voz que canta. Está refiriendo al poema del caracol. Construyo mansiones más duraderas, alma mía, según las veloces estaciones ruedan. Abandona tus criptas ya surcadas. Haz que cada templo sea más noble que el pasado. Abarca un espacio celeste más ancho hasta que por fin te liberes, arrojando tu concha subterránea por un océano de vida inmortal. De manera que es un poema bellísimo, escrito por un ocultista para estereotipar la realidad de nuestro espíritu, fabricando mansiones, es decir, cuerpos cada vez más perfectos, hasta que por fin ya vivamos en el océano de vida inmortal del alma del mundo. Ahora continuamos con los comentarios acerca de este final de Parsifal, según la tradición Rosacruz cabalista. Debemos interiorizarnos para comprender que todo esto son símbolos para que la naturaleza humana vaya comprendiendo el misterio. El Santo Cáliz, con el cual el Señor Jesús compartió la última cena y que posteriormente recoge su sangre, es el recipiente de las energías del Logos. La lanza que penetra en el costado del Salvador es la divina imagen, la imagen bella que el varón debe tener de la dama y ella del varón. En el Génesis se dice que Jehová Dios sume a Adán en un profundo sueño, le saca una costilla y de ella surge Eva. Pero la traducción correcta no es costilla, sino costado, haciendo referencia a la separación de la bipolaridad.
La separación de los sexos ocurrió en el planeta hace unos 18 millones de años, cuando, siendo hermafroditas aún, la humanidad comenzó a ser masculino y femenino. Entonces, esa separación de los sexos es la representación simbólica bíblica de Adán sumergido en un sueño, se le extrae la costilla y de ella se hace el Adán. Por supuesto, son símbolos para la mentalidad infantil de la humanidad, pero que progresivamente habremos de ir arrancando los conocimientos y los secretos que allí subyacen. La palabra costado representa la otra polaridad de la vida. Para el hombre es la mujer, para ella el varón. La lanza la imaginación que ha de dirigir nuestra vida, nuestra existencia, hacia senderos de espiritualidad, de conciencia, de comprensión, de amor. Pero como humanos normales, muchas veces se suele usar la imaginación para visualizar desgracias, enfermedades, penas, celos, problemas y toda clase de situaciones negativas. Ese es el uso de la imaginación de una manera negativa y muchas veces quizás perversa. La imaginación tiene un poder extraordinario porque aquello que imaginamos inexorablemente se habrá de cumplir. Por eso hay que ser muy prudentes con lo que se imagina porque se logrará obtener. Si se imagina pobreza, se será pobre y miserable. Si se imagina prosperidad, salud, inteligencia y perfección, eso tendremos. Muchos dirán, no, pero yo me he pasado toda la vida imaginando riqueza y sigo siendo pobre. Hoy me he pasado imaginando toda la vida esto, aquello, lo demás allá, y no ha llegado. Es una ley cósmica que tenemos que lograr todo lo que imaginemos, porque la imaginación, correspondiente al espíritu humano de la filosofía esotérica Rosacruz, es la fuerza arquetípica que hace y hará posible la existencia y manifestación de todo cuanto sea. ¿Que no se ha logrado todavía? Bueno, se tendrá que lograr inexorablemente en esta, y si no le alcanza el tiempo, porque la ley de causa y efecto le está llevando a que aprenda una lección, al terminar de cancelar esa lección, vendrán futuras vidas, futuras etapas en las cuales logrará inexorablemente todo aquello que imaginó. Por eso decimos tanto, cuidado con lo que imaginas, porque siempre se te cumple. Aunque el axioma dice, cuidado con lo que imaginas, porque de pronto se te cumple. No es de pronto, siempre se cumple lo que imaginamos. Tarde o temprano, o en esta vida o en futuras. Por eso imaginemos salud, prosperidad, espiritualidad, conciencia, sabiduría, salud, servicio. No imaginemos desgracias, emotividad o cosas que no son lo necesario para nuestra evolución espiritual. Material es temporal y no nos lo llevaremos. Lo espiritual es eterno y siempre nos estará esperando en nuestras futuras encarnaciones. La palabra Mont Salvat significa el monte que salva. Se dice que fue ordenado construirlo en la parte más alta de una montaña. El ascenso, conciencia manifestada en nuestro cráneo. De eso ya hablamos hace ya unos 5 días. El centro energético que corresponde con el Santo Grial se encuentra en el chakra frontal. Lo explicamos hace 4 días. El centro de la inteligencia, de la comprensión, el que nos permite concentrarnos profundamente para tratar de derivar el conocimiento de aquello que ignoramos. El sabio anciano Titurel personifica la conciencia que guía, que dirige nuestra vida y que quiere lo mejor para nosotros. Pero la conciencia debe dirigir la emoción sin permitir que sea la emoción la que afecte la conciencia. Conciencia, Titurel, del papá, debe dirigir la emoción, el hijo, Amfortas. Sin permitir que sea la emoción la que afecte la conciencia. Por eso la tradición esotérica enseña que la emoción y el racionalismo excesivo debemos irlo transformando en conciencia educida. Así como el instinto genitor, debemos irlo transmutando en sensibilidad.
Sensibilidad y conciencia, senso-conciencia es el sendero de la evolución. Es la síntesis de la evolución. El ego y el alma en divina comunión para elevarnos hasta lo infinito. El hijo de Titurel Amfortas se refiere a la emocionalidad en la que solemos incurrir. Emoción e instinto, Amfortas. Es que nos hace tan mutables esa situación, unas veces creyendo ser dioses y otras a sentirse el más insignificante de los seres. Es la permanente y mutable naturaleza humana que está ligada a la emocionalidad y el instinto que impide que podamos convertir nuestra vida insubstancial en una existencia plenamente consciente. ¿Qué tenemos que hacer cual Titurel con su hijo Amfortas? Permitir que la conciencia dirija la fuerza emocional positivamente, convirtiéndola en conciencia. Kundri, la luz astral universal, la energía del universo que ha hecho y hace constantemente nebulosas, constelaciones, mundos, seres y cosas. Todo cuanto existe no es más que el resultado de esa energía cósmica llamada el alma del mundo en su fase más sutil y espiritual, que la gente llama Dios, mientras que en su más cercana a la formación de la materia es llamada luz astral. La luz astral fue dominada por los rosacruces medievales, el divinum sensorium, significando la divina sensibilidad del alma humana que debe guiar perfectamente nuestra vida. La luz astral en sí no es buena ni mala, es una energía que constantemente está siendo influenciada por nuestros pensamientos, imágenes, sentimientos, palabras y actos. Cada una de las actividades físicas y suprafísicas de nuestra vida impactan esa energía subjetiva de la naturaleza. Es lo que la psicología ha dado en llamar el inconsciente colectivo y que el esoterismo lo llama la luz astral universal. Es esa misma energía o inconsciente colectivo la que impacta a los seres humanos, impulsándolos a hacer de una u otra manera, aunque se culpe a la raza, a la religión, a la naturaleza o a la manera de ser de la propia familia. Es la luz astral que ha sido saeteada a través de miles de años por los sentimientos, imágenes, pensamientos, emociones y actos de todos nosotros a través de los tiempos. Un momento, por favor. Por eso la luz astral unas veces actúa para el bien, impulsándonos a que seamos bondadosos, espirituales, optimistas, alegres, sanos, felices, y otras en su retorno difícil, impulsándonos a ser pesimistas, pasionales, emotivos, negativos, enfermos, porque así es como hemos inficionado la luz astral. Ese retorno de las energías es la ley de progresión y de la regresión de la cual hablaba Se Jung, eminente ocultista, por supuesto. Es por eso que cuando se libera cualquier imagen, ella retornará hacia nosotros. Y ese retorno, bueno o malo, dependerá de cuál ha sido su motivo de origen. Si nuestras imágenes son bellas y espirituales, el retorno de esa energía nos impulsará a mejorar y a progresar internamente. Si lo que se ha proyectado liberado es negativo, perverso o mundano, esas energías en su retorno nos impulsarán por el sendero de las dificultades y del sufrimiento. Por eso Kundri, la luz astral, unas veces les sirve a los caballeros del Grial ayudándolos en sus nobles tareas de ennoblecimiento y otras veces los seduce haciendo que claudiquen en su promesa de ser puros y castos. Es la misma energía en su accionar de progresión y de regresión. Klingsor es el egotismo del ser humano. Usualmente cada uno desea lo mejor para sí. Klingsor, el mago negro que trata de impedir la labor de Montsalvat. Klingsor es el egotismo del ser humano. Usualmente cada uno desea lo mejor para sí, sin importar quién salga lastimado. Se quieren obtener ganancias sin que nos afecte quién tenga las pérdidas. Es el egotismo. La palabra egotismo la transcribimos aquí como más que egoísmo. Es el egotismo acentuado en el cual se vive. Es la falta de amor, de bondad, de servicio, lo que hace sufrir a la humanidad. El Señor Jesús
el más elevado exponente de la escuela del Santo Grial, vino a mostrar el camino. Servir, amar, ser bondadosos y fraternos. Él era verdaderamente un cáliz de la divinidad. Recibía las energías del alma del mundo en la forma más pura y sublime. Emanaba belleza, espiritualidad, bondad, verdad y bien. Y lo que retornaba a él era siempre exactamente igual. Gamureth y Hersleide son los padres de Parzival. Gamureth es el ser humano cuando va al mundo a ganar experiencia. Todos somos Gamureth. Recuerden la personalidad del yo inferior y Parzival el yo superior. Gamureth, todos somos Gamureth tratando de ganar experiencia. Trabajamos, nos gusta comprar una cosa u otra. Satisfacer no solamente nuestras necesidades, sino nuestros caprichos y deseos. Ese es el ser humano que sale a luchar contra el mundo. Generalmente el mundo sale venciéndole. Porque tras 50, 70, 80, 90 años de lucha intensa de la encarnación, al final, en la vejez, se siente cansado, agotado, vencido. Y muchos dicen, ¿y para qué esta vida? ¿Para qué me maté tanto? ¿Para qué luché tanto? ¿Qué me ha quedado de todo esto? Esa es la personalidad y esas son las guerras a las cuales debe asistir el candidato a la iniciación. De eso hablamos ayer. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué matarme tanto en la vida? Porque ha vivido hacia el mundo exterior. Nunca lo hizo hacia el mundo interior, el mundo del sentimiento que está relacionado con Hersleide, la aflicción del corazón, los sentimientos. Cuando Gamureth se va en busca de las experiencias del mundo, Hersleide queda de luto en su alma, queda con el profundo dolor que es presentado también en la tradición cristiana con la dolorosa, cuando ha muerto el Señor Jesús, su Hijo. Es el dolor, la aflicción del corazón, es el sentimiento saeteado por las penas que el mundo nos ofrece. Nos enfrentamos al mundo exterior olvidándonos del mundo interno. Entonces vienen los desengaños, la desilusión, las pérdidas y un sinnúmero de problemas que afectan los sentimientos. De allí viene la aflicción del corazón, la tristeza del alma. Parsifal, palabra que significa el que por sí vale, es el ego, el yo superior, nuestro espíritu, nuestro guía interior, la realidad, el íntimo. Que cansado del sufrimiento que le ocasiona el mundo externo, vuelca sobre su atención al interior para buscar cómo salir de tantas dificultades y dolores. Es lo que está sucediendo con la humanidad en la etapa actual de la evolución. Lleva en millones de años, miles de encarnaciones, en las cuales se ha enfrentado al mundo externo sin buscar lo interno. En este momento de transición, la humanidad está cansada de sufrir y está buscando internamente. Por eso estamos aquí reunidos compartiendo esta lectura y este estudio. Es por eso que han surgido con tanta fuerza múltiples sectas, iglesias, grupos de la nueva era, fraternidades, etc. Porque como la humanidad está buscando, hay muchos grupos que de buena fe, la mayoría, intentan mostrarle un camino a la humanidad. Ese es Parzival que busca su propio camino. Es el ego interiorizándose, tratando de encontrar la paz, el santo grial y ser su santo custodio. Así como el cáliz de la flor es el recipiente de la semilla que permite la fecundación para producir el fruto y nuevamente semillas, así somos. Tenemos también una semilla, la semilla germinal, que busca permanentemente su contraparte para encontrar el sendero evolutivo. Cuando la semilla se exterioriza, permite que podamos engendrar, para que los hijos a su vez tengan, como nosotros, la posibilidad de adquirir experiencia en un cuerpo físico, pero cuando ya cansados de este mundo externo lleno de pasiones y de vicios, volvamos a nuestra interioridad, aprovechando y dirigiendo la energía de la semilla hacia la esfera del Santo Grial, se podrá encontrar ese mundo de paz que encontró Parzival, llegando a ser custodios del Santo Cáliz en nuestra propia naturaleza. Porque el Santo Grial
representa un estado interno de pureza, de espiritualidad y de paz. Una de las 7 verdades acerca de este sagrado misterio. Las plantas dirigen sus órganos generadores, es decir, sus flores, hacia el sol, que las nutre y les proporciona belleza y vida. Por el contrario, los animales y el ser humano dirigimos el centro generador hacia la tierra, lo escondemos de la luz del sol, de la vida, de la espiritualidad, porque estamos llenos de pasión y de instinto. La planta muestra castamente su órgano generador, mientras nosotros nos extasiamos en su belleza. Los seres humanos escondemos nuestro centro generador porque la pasión hace tener vergüenza de lo que Dios no se avergonzó de crear. Es el símbolo de Adán y Eva, que cuando comen del fruto del árbol que está en medio del jardín, entre comillas, fruto del árbol que está en medio del jardín, se dan cuenta de que están desnudos y corren a cubrir su desnudez. Antes nunca se dieron cuenta que estaban desnudos, pero solo cuando comieron del árbol que está en medio, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se dieron cuenta que habían actuado quizás de una manera incorrecta. No es que existiera un paraíso terrenal, ni un árbol con frutos misteriosos. Ese árbol que está en medio del paraíso, el jardín del Edén, es nuestro centro generador, por lo que al consumir ese fruto, que es el proceso que comienza en la adolescencia, al despertar la energía genésica, se comienza a sentir vergüenza de la desnudez. Los niños no la sienten. Ellos viven en estado de inocencia, de pureza, pero también de ignorancia, porque para un niño ser puro y ser casto no significa que sea virtuoso. Un niño no es virtuoso, él solo es inocente. Solamente es virtuoso quien es puro en su corazón. El misterio del Santo Grial se relaciona intrínsecamente con el misterio del sexo. Cuando el ser humano comprenda que la mujer es el cáliz sagrado de la generación universal, que recibe la semilla de lo masculino para perpetuar la especie, que esa energía es de naturaleza santa y divina, y que se tiene también un cáliz en el chakra frontal que recibe el igno aliento del fuego generador para despertar en cada uno un grado superior de conciencia y de sensibilidad. Solo en ese momento la humanidad habrá un extraordinario paso en su evolución. Esa es la escuela de los caballeros del Santo Grial, escuela que existe aún hoy en día en el mundo y solamente los seres más puros y virtuosos pueden tener acceso a ella. Nosotros no podríamos tener contacto físico con un hermano, siquiera tener contacto físico con un hermano de la Orden de los Caballeros del Santo Grial, porque nos falta pureza, sublimación y elevación de la energía de la vida para convertirla en fuerza espiritual. Pero es un sendero y solamente cultivando la pureza podremos acceder a ese santo camino. Hasta allí entonces el estudio correspondiente a los Caballeros del Santo Grial y a la obra musical de Wagner, Parsifal. Al final, si ustedes tienen algunas preguntas, inquietudes, podemos tratar de solucionarlas. Ahora vamos durante un minuto a escuchar una parte del preludio de la obra de Wagner, El Anillo de los Nibelungos, la cual nos retrotrae a ese pasado evolutivo en esa transición de la Lemuria a la Atlántida y luego de la Atlántida hacia la época aria. Larguísimos periodos de evolución acaecidos hace muchos millones de años. Tantos millones de años que no quedan ya no quedan relictos de aquellas épocas antediluvianas. De manera que escucharemos un par de minutos de esta obra musical. Les recomiendo a ustedes que la graben en sus celulares, en su computador y traten de escucharla, como hemos dicho, relajados, ojos entornados,
tratando más de sentir la obra que tratar de racionalizarla. Y por supuesto iremos estudiando la parte de la tradición esotérica que los nórdicos dejaron en esa leyenda de los anillos de los niveluncos. Imaginemos esas épocas antediluvianas en donde aún la naturaleza está en su aspecto feraz, tormentas, relámpagos, erupciones volcánicas. Eso es a lo que se está refiriendo esa introducción. Llegamos al capítulo 7 de la obra El misterio de las grandes óperas del instructor Max Heindel, El anillo de los niveluncos. Y vamos a tratar el primer aspecto, las doncellas del Rin. Comienza diciendo Max Heindel así: la repetición es la nota clave del cuerpo vital y el extracto de este cuerpo es el alma intelectual, el cual es el pábulo del espíritu de vida, el verdadero principio de Cristo en el hombre. Si recordamos las enseñanzas esotéricas de los 7 vehículos o cuerpos, que son las vestiduras de la mónada, el espíritu virginal, la chispa divina. A lo largo de un periodo de miles de millones de años, gracias a la dirección y colaboración de las jerarquías creadoras, que en otras evoluciones, en otros amaneceres antiguos del universo, pasaron a un esquema evolutivo análogo al nuestro, jamás igual, pero análogo, decidieron, la mayoría de ellas, por amor, bondad a estas nuevas soledades de vida, trabajar para la formación de los átomos simientes y permanentes que nos permitirían obtener el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo emocional, los deseos, el cuerpo mental, el cuerpo de la imaginación creadora o llamado espíritu humano, el cuerpo del espíritu de vida, o vehículo de la sensibilidad, y el cuerpo de la conciencia o espíritu divino. 7 cuerpos, 7 vehículos, los cuales utiliza la mónada, el espíritu virginal, para derivar experiencia en 7 mundos: mundo físico, con su contraparte etérica, mundo del deseo, mundo del pensamiento, mundo del espíritu de vida, mundo del espíritu divino, mundo del espíritu virginales y mundo de Dios. Por eso les remito a que, por favor, quienes no están familiarizados con estos temas, pueden leer la obra El concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel. Es muy fácil, simplemente le dicen a su celular concepto Rosacruz del Cosmos, descargar y ¡trum! Trumbolona, ahí llegó instantáneamente a su celular, a su computador,
porque es una obra pública, y podemos ponernos un poco al tanto de estos temas. De manera que el espíritu divino, vehículo de la conciencia, tiene su contraparte inferior en el cuerpo físico. Y gracias a todas las experiencias que obtenemos encarnación tras encarnación en este mundo físico, el espíritu divino crece en conciencia. El espíritu de vida es el vehículo crístico en nosotros. Cristo no es, no será jamás una persona humana. Jesús no es Cristo, Jesús es Jesús. Encarnó en sí mismo el espíritu de vida, el aspecto crístico. Entonces el vehículo del espíritu de vida o aspecto crístico se apoya, por decir algo, en el cuerpo vital. Y gracias a la repetición del cuerpo vital, la repetición de todo lo bueno y de todo lo malo, pero especialmente la repetición de actos nobles, generosos, fraternos, filantrópicos, espirituales, de pureza, entonces eso hará que el espíritu de vida, el vehículo del Cristo en nosotros, comience su irradiación característica y podamos de esa manera vincularnos con el espíritu crístico cósmico como lo logró el Señor Jesús finalmente cuando le llamó el ungido, el unificado, con esa conciencia del Cristo. Entonces es importante esta frase, la repetición es la nota clave del cuerpo vital. Los hábitos se desarrollan es gracias a la repetición. Y el aprendizaje formal, material y racional, se da con la repetición. Aprendimos a escribir por la repetición de ejercicios, los cuales nos llevaron progresivamente a eso. Aprendimos a multiplicar por la repetición, 2 por 2, 4, 2 por 3, y ya hoy en día sale de una manera espontánea. No es necesario meterle mucha mente a la situación. El hecho de que nos levantemos usualmente, cuando se tiene algo de disciplina, a la misma hora, temprano, a hacer sus prácticas, es la repetición. Cuando uno ha repetido durante largo tiempo, ese levantarse temprano, sentarse a meditar, reinteriorizarse. Hay días que aunque uno quiera quedarse en la cama otro ratito, no puede, porque ya es un hábito y el hábito es ley. Todos nuestros hábitos se formaron gracias a la repetición, que es la nota tónica del cuerpo vital. Por lo tanto, aprovechemos la repetición para desarrollar hábitos positivos, ennoblecedores, que nos ayuden en nuestro progreso en cualquier campo. Y dejemos de lado los hábitos malsanos que nos ligan a aspectos negativos, que no es lo que debe cultivar un estudiante de la vida espiritual. Como quiera que la tarea particular del mundo occidental es el desenvolver este principio del Cristo, formar el Cristo interno para que pueda brillar a través de la oscuridad material del tiempo actual, la reiteración de ideas es absolutamente esencial. A través de actos, pensamientos, sentimientos, emociones y palabras nobles, bellas, espirituales, repetitivos, vamos desarrollando el cuerpo del alma o traje dorado de bodas. Y es una aura brillante, limpia, espiritual, que permitirá algún día que la fuerza del Cristo pueda entronizarse en nuestra interioridad. Eso es el cuerpo vital. Ahora, el cuerpo de deseos es una adquisición posterior a la del cuerpo vital y por lo tanto no está tan cristalizado, no es tan formal como los cuerpos físico y vital, pero a su vez el cuerpo de deseos es más impresionable, más maleable, es muy plástico. Por ser de una textura más fina que el cuerpo vital, es menos retentivo y las emociones tan fácilmente generadas se disipan con igual facilidad. Entonces, mientras el cuerpo físico, cuando aparece cualquier cosa en nuestro cuerpo, es un proceso que tarda años y años en desarrollarse. Asimismo, esa enfermedad, ese tumor, esa situación que se fue preparando durante años y años en el cuerpo físico, no va a desaparecer instantáneamente, salvo una cirugía. Aún la sanación, que es tan milagrosa,
no hace desaparecer instantáneamente un proceso de esos, pero sí hace que progresivamente se vaya revirtiendo poco a poco hasta lograr la sanación. El cuerpo vital, ya lo dijimos, la repetición forma hábitos y esos hábitos se convierten en ley y se mantienen con nosotros casi durante toda la vida. Un hábito se mantiene casi que por toda la vida. En cambio, las emociones son súbitas. Nos hacen enojar por cualquier cosa porque todos somos emotivos. Inmediatamente el cuerpo emocional se altera, sus corrientes de energía se alteran y estamos completamente emocionados por una situación u otra. En alegría o en discordia, no importa. Pero así como llega, se va diluyendo, se va disipando y desaparece en cuestión de minutos o de horas, o si es mucho, mucho, muy grave, de días. Pero un hábito, si es un hábito malo o negativo, tendremos que batallar con toda nuestra voluntad y cultivando el hábito opuesto, positivo, para poderlo trascender, y eso demora años. Miremos entonces eso. El vehículo más antiguo que tenemos en la evolución es el cuerpo físico, porque el átomo simiente del cuerpo denso fue entregado por las jerarquías creadoras en un remotísimo periodo de evolución, llamado periodo de Saturno, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el periodo de Saturno con el planeta Saturno. Luego tenemos el periodo solar, que no tiene que ver nada con el Sol, en donde nos fue conferido el arquetipo, el átomo que conformaría el cuerpo vital. Miles de millones de años después nos fue conferido en el periodo lunar, que no tiene nada que ver con la luna, el átomo siguiente del cuerpo de Zeus. Entonces, el átomo siguiente del cuerpo de Zeus es mucho más reciente evolutivamente que el vital o que el físico. Y en este periodo terrestre actual, nos fue conferido hace unos 3 millones de años aproximadamente el átomo siguiente de la mente. La mente es el vehículo más reciente. Por eso, la mente necesita más entrenamiento. Necesitamos estudiar, leer, repetir, de que dele para poder entrenar la mente, porque es el vehículo más nuevo que tenemos de esos 4 vehículos que constituyen la personalidad: cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo emocional y cuerpo mental. Un momento, por favor, voy a abrir las ventanas. Muy bien. Entonces, hasta allí el tema de hoy. Hasta allí el tema de hoy. Ahora procederemos a sus comentarios, sus inquietudes, a sus preguntas. Si estamos en capacidad de poderlas solucionar, también les daremos respuesta. Como siempre, voy a apagar el video y les escucharé y les contestaré. Gracias. Listo, hermano, muchas gracias. Bueno, aquí tengo una pregunta que ya me habían escrito. Dice, pregunta el hermano Hernando Paredes. Un libro de los que está leyendo el hermano es El misterio de las grandes óperas de Max Heindel, pero el otro libro que también lee, ¿cuál es el nombre? El otro libro se llama Los 7 rayos y las 7 logias rosacruces. Es una obra que publicaremos, no está publicada. La publicaremos en los meses subsiguientes, al igual que otras 2 o 3 obras que están listas para ser publicadas para su estudio. Otra pregunta. Dice, bueno, Orlando hace un aporte. Dice, todo lo que vividamente imaginamos, ardientemente deseamos, sinceramente creamos y entusiastamente emprendemos, inevitablemente sucederá. Magia. Muy bien. Bueno, Gonzalo, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono que estás con la manita Gracias. arriba? Ok. Gracias, hermano Iván. Entendiendo entonces que como el cuerpo denso, el cuerpo físico fue el primero que obtuvimos, después vino el vital, después el deseo, el mental. Cuando el ser humano desincorpora, también ese mismo orden, por eso es que se van extinguiendo. O sea, primero
pero es el físico, después el vital, después el emocional, también ese mismo orden así, pero a la inversa, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. Así como eclosionamos, así nos retiramos. Gloria Gracias. Bolaños, por favor, abre tu micrófono. Doctor Iván, un problema como la esquizofrenia, una patología como la esquizofrenia, ¿afecta el vehículo mental? No, ahí es una concatenación entre los vehículos o cuerpos físico con vital, vital con de deseos emocional y luego el emocional con el mental. Entonces, en alguna de esas continuidades de vehículos puede haber algún tipo de lesión y allí es donde se presentan las situaciones. Por ejemplo, cuando se pierde el contacto entre los cuerpos físico y vital, tenemos al idiota total que nace así. No hay una conexión o concatenación entre los físico y vital y tenemos el idiota congénito. Cuando esa concatenación se pierde o sea, se daña entre el cuerpo vital y el cuerpo emocional, tenemos al loco, pero el loco no violento, el loco pacífico. Es un loco. Es relativamente racional, relativamente consciente en este mundo, no como el otro que está completamente aislado de este mundo, el primer caso, el idiota congénito. En este caso tenemos una persona que, uno dice, es un loquito, no le paren bolas que es un loquito, pero jamás hace daño, jamás se enoja, simplemente está desvariando eternamente. Viene el tercer caso, la concatenación entre el cuerpo de deseos y el cuerpo mental. Cuando hay un daño en ese delicado continuidad de vehículos, se produce la locura furiosa, el loco de atar. Pierde completamente el contacto con la realidad y a su vez se vuelve extremadamente violento. Bueno, esto es la rotura entre esa continuidad de vehículos, pero puede haber parasitismo astral o parasitismo mental o parasitismo etérico en esa continuidad de los vehículos, produciéndose diferentes tipos de patologías de la psicología y de la psiquiatría tradicionales. Por eso, esas situaciones no se pueden curar con medicinas. Se pueden inhibir o estimular neurotransmisores para que la persona lleve una vida sea una vida más llevadera. Pero la persona está bajo la presión de la ley divina, de la ley del karma, que hace que esté sufriendo esa situación. Por lo tanto, la persona le toca tener infinita paciencia, ir a su corazón, meditar y orar mucho en el corazón para que el átomo nous le permita, ojalá lo más pronto posible, si el karma lo permite, que sus obreros atómicos puedan reparar esas delicadas estructuras que concatenan los diferentes vehículos y ayudarle a sanar. Otra pregunta. Gracias, doctor Iván. Bueno, Florina. Gabriel dice, ¿lo de la nueva era es lo mismo que nosotros estudiamos o es una ciencia diferente? La nueva era es un negocio surgido a mediados, finales del siglo pasado. Negocio. Todo lo que se explote para beneficio de quien dirige un movimiento o quienes dirigen, no tiene nada que ver con la vida espiritual ni con el esoterismo. El esoterismo es la madre, padre de todas las religiones, de todas las ciencias y de todos los conocimientos que la humanidad ha tenido, tiene y tendrá. Pero la nueva era es algo interesante para aquellas personas que les gusta llevar una vida de armonía, más bien de tipo contemplativo, etcétera, pero no sirve para nada más. Otra pregunta. Karen tiene 2 preguntas. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, Karen Hernández? Sí, buenas tardes para todos. La primera pregunta que quiero hacer, teniendo en cuenta lo que dijo el doctor Iván de la importancia de la práctica y repetición, para una persona que por desinformación no le ha dado un buen uso a su energía sexual, pero ahora quiere transformar ese aspecto en su vida, ¿es posible que retorne su pureza? Nunca es tarde
Absolutamente, nunca es tarde. Y lo hemos estudiado esta semana, especialmente entre ayer y hoy con Parsival. Él sale al mundo y se tiene que enfrentar a muchos peligros, pero él, cuidando su imagen, es decir, no utilizando la sagrada lanza para ir a nadie, él logra de todas maneras el triunfo y puede regresar triunfal al Mont Salvat a ser el nuevo custodio del Grial. Hemos dicho tantas veces esta frase tonta: todo santo tuvo su pasado, todo pecador tendrá su futuro. Si el hecho de uno haber llevado un camino errado en cualquier situación a lo largo de esta encarnación no pudiera encontrar el sendero hacia Dios, no pudiera regenerarse, no pudiera buscar recapacitar y mejorar y sublimarse, entonces, ¿cuál sería el objeto de la evolución? ¿Cuál sería el plan divino? ¿Cuál sería la conciencia del Logos? No, al contrario, el Logos nos ha dado todas las posibilidades de retornar a Él. Esa es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: papá, yo quiero mi herencia. Los otros quisieron quedar con el papá trabajando, pero el otro dijo: quiero mi herencia. Entonces el papá: sí, tome su herencia, mi hijo. Se fue al mundo, se gastó la herencia, tuvo todo tipo de experiencias y luego regresó ya a su casa. Con los años llegó viejo, enfermo, pobre, con hambre. Papá, ayúdame por favor, porque mira esto. Y él dijo: claro, a ver muchachos, les dijo a todos, por favor, vamos a preparar los mejores alimentos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a nacer. Ese es Dios, ese es nuestro papá del cosmos. Se pone feliz cada vez que nosotros queremos enderezar nuestro camino, y todos podemos y además debemos. Otra pregunta. La otra pregunta era con respecto al análisis de la película de Excalibur. Ida y Pingala, que corresponden al sistema nervioso, ¿está ubicado biológicamente de igual manera en las dos polaridades? Ida y Pingalas cambian, siempre la polaridad se cambia, así como el lado derecho del varón, digamos su mano, es de naturaleza irradiante o positiva, y su mano derecha y su mano izquierda de naturaleza absorbente, femenina o negativa, en polaridad. En las damas cambia la polaridad, su mano izquierda es irradiante o positiva y su mano izquierda es receptiva. Igualmente es con Ida y Pingala, que están al lado de la espina dorsal. Todos los libros de yoga dicen: Ida se encuentra a la izquierda de la columna vertebral y Pingala a la derecha de la columna vertebral. Eso es para los varones. Para las damas cambia la polaridad de esas corrientes de energía. Otra pregunta. Muchas gracias. Bueno. ¿Otra? El hermano Laureano quiere hacer un comentario. Ya le voy a abrir su micrófono para que pueda hacerlo. Bueno, ya tiene abierto el micrófono, maravilloso. Hermano. Buenas tardes, hermano Iván. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Quisiera hacer un comentario con relación a lo que usted, hermano Iván, hacía ahora con referencia a los hábitos negativos y hábitos positivos. Resulta de que lo que hace que yo inicié en la escuela hace unos 16, 17 años, ¿no? He notado un cambio. ¿Por qué? Porque tenía bastantes hábitos negativos. Y esos hábitos negativos los he empezado a cambiar por hábitos positivos, y realmente la vida a mí me ha cambiado en un ángulo más o menos de 360 grados para todos mis hermanos. Gracias por la información, hermano. El hermano Alirio, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Sí, buenas tardes. Buenas. Iván, traigo a correlación las palabras en sus libros de admiración, contemplación, adoración, para ser aplicado al elemento femenino. Todo está en la posición que debemos ir buscando cada vez más profundo en el entender esto.
y sus correspondencias para aplicarlo a ese aspecto que estamos estudiando. Por supuesto, ese es el camino, admiración, devoción y contemplación hacia la otra polaridad de la existencia. Eso lo hemos estudiado muchísimo y lo pueden encontrar en nuestros libros en la página Blogspot Orden Sacrus Cabalista de Colombia. Gracias, Alirio. Otra persona. Sí. Gracias. Mara Sánchez pregunta, se dice que una persona no debe ser incinerada antes de los 3 días. Con la situación que estamos viviendo debido al virus, ¿qué pasa con las personas que fallecen y no pueden tener su proceso? Bueno, el ideal, como lo explicamos tanto en la obra El Misterio de la Muerte como en la obra La Muerte y el Más Allá, pueden encontrar en la página Blogspot Orden Sacrus Cabalista de Colombia, El Misterio de la Muerte. Ahí explicamos ampliamente ese aspecto. El ideal es que durante los 3 días, de 1 a 3 días que demora el espíritu haciendo su visión del panorama, es decir, sacando la información del eje reflector de su cuerpo vital para pasarla al átomo simiente del cuerpo de deseos, para poder ser juzgado y bendecido en el mundo del deseo por los buenos o malos actos realizados aquí. Es un proceso que dura de 1 a 3 días y medio, dependiendo, por supuesto, de cada persona. Si eso no se realiza, entonces la persona pierde mucha de la información de las experiencias que tuvo en esa encarnación y, como toda naturaleza está perfectamente diseñado, a estas personas se les somete en el mundo del deseo bajo la dirección de no solamente auxiliares invisibles, sino de hermanos de la escuela avanzados desincorporados y otras jerarquías. Se les somete a una escuela de instrucción en el mundo del deseo para enseñarle a superar sus malos hábitos y malas tendencias que como información no se pudo llevar por la cremación prematura, de manera que eso le traerá una tendencia al buen obrar en futuras vidas, futuras encarnaciones. Usted lo remito a Mascain del concepto de la cruz del cosmos, en el capítulo acerca de la muerte, en la obra de La Muerte y el Más Allá, de Iván Quintero, en la página Blogspot de la Orden Sacrus Cabalista. Otra pregunta. Sí, Elbar Lozano tenía su micrófono abierto, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Okay. ¿Se escucha bien el retorno? Perfecto. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido también por el doctor Iván Quintero por la magnífica charla o conferencia que ha dado en la tarde de hoy. Yo, durante el desarrollo de la charla de él, de la conversación, él habló sobre el yo superior. La pregunta mía entonces va encaminada a lo siguiente, es decir, en el ser existe entonces un yo superior y por lo tanto podría existir un yo inferior. Desde el punto de vista de las enseñanzas esotéricas, no importa si son del Oriente o del Occidente, esa correlación de los 7 vehículos que se utilizan como vestiduras del espíritu, de la chispa divina, mona o espíritu virginal, los vehículos más densos, físico, vital, emocional y mental, que se reemplazan vida tras vida, encarnación tras encarnación, que siempre son vehículos nuevos o cuerpos nuevos, es lo que se denomina la personalidad o yo inferior. Mientras que lo eterno, lo que no cambia, lo que no varía vida tras vida, que es el ego significa centro de conciencia, el pensador, el yo superior, está constituido por los vehículos más sutiles, que en el Oriente son denominados Atma, es decir, el espíritu puro, Buddhi, el aspecto crístico sensorial, y Manas, el aspecto de la mente abstracta o mente superior o imaginación creadora. Entonces, allí se tiene esa diferenciación, tanto en Oriente como en Occidente, se tiene en cuenta eso. En Occidente se ha utilizado desde hace mediados del siglo pasado para acá la palabra ego, escrito con minúscula, refiriéndose a la parte personalista y egotista del ser humano. Pero ego, una palabra del griego y del latín, es una palabra que significa el centro de conciencia y es realmente el pensador, es el yo soy, es la realidad. Entonces, ego con mayúscula es lo que todo esoterista estudia, el ego. Y lo que estudia la psicología oficial es el ego con minúscula. Gracias por su intervención. Otra pregunta. Muchas gracias.
En Mónica Muñoz, puedes abrir. Gracias. Estaba preguntándome, Iván, un poco más acerca de esa interiorización, la visualización para hacer durante el preludio para el anillo del Nibelungo. Comentabas que es representa algo muy tumultuoso y tormentas, y quería saber si podías explorar un poco más lo del preludio. Con eso comenzaremos mañana el estudio por la tarde. Ese cambio tremendo de la época Lemur hacia la época Atlante. Fue una época muy difícil de la evolución planetaria, con muchas convulsiones planetarias, con muchos cambios en la corteza terrestre, terremotos, erupciones volcánicas. No había todavía, los mares no estaban aún llenos como lo están hoy en día, porque el planeta estaba cubierto por una espesa capa de neblina. Eso se explica porque el planeta en formación durante algunos miles de millones de años era ígneo y fue, entre comillas, coloquémoslo, bombardeado por trillones de cometas de hielo, que no sucede al azar. Eso es dirigido por la conciencia del logos de este sistema solar, de la jerarquía que impulsa y dirige la evolución del sistema. Eso no sucede al azar. La finalidad, enfriar este globo para que algún día pudiera soportar la vida manifestada, microorganismos, vegetales, animales y humanos. De manera que imaginemos que tenemos unas ascuas a las cuales echamos hielo, pues el hielo rápidamente se derrite y se convierte en vapor. Prácticamente es un proceso de sublimación, no se pasa por el estado líquido, sino que se pasa directamente del sólido hielo al gaseoso, el vapor. Y el vapor, como todos sabemos, por ser más ligero que el aire, se eleva, formando una tremenda capa de neblina, de oscuridad alrededor del planeta. Eso hablaremos mañana. Gracias. Por eso, les adelanto. Por eso vamos a estudiar a los Nibelungos. Niebel, del escandinavo. Niebel es niebla, neblina. Y Ung es hijo, los hijos de la niebla. Todos fuimos los hijos de la niebla en ese remotísimo periodo de evolución. Todos fuimos. Ahora somos los vecinos de este rincón del país. Sí, sigamos. Bueno, no lo podemos perder mañana. Bueno, no hay más preguntas escritas ni manitos levantadas, hermano Iván. Bueno, Nieves abrió su micrófono. Nieves. ¿Tienen una pregunta? Sí, ante todo, gracias, hermano Iván, por todas sus enseñanzas. Es con respecto a la música. A mí me gusta mucho la música instrumental, conciertos, sinfonías, y de las óperas me gustan sus oberturas, los preludios, pero ya la música ya cantada no me llega mucho. ¿Qué diferencia hay entonces entre la música vocal y la instrumental para nosotros? No hay diferencia. La única diferencia es que las óperas, por ejemplo, como son cantadas generalmente en alemán, otras pocas en italiano y algunas poquísimas en otros idiomas como francés o inglés. Como no sabemos, pues lo digo por mí, no sabemos hablar esas lenguas, esos idiomas, pues a uno no le dice nada el canto, pero si uno entendiera lo que están diciendo, disfrutaría extraordinariamente esas obras, esas óperas, esas obras cantadas. Hay algunas de estas que son dobladas, son tituladas, va apareciendo la lectura de lo que está cantando el otro y verá que son espectaculares. Al uno entender lo que están diciendo, son espectaculares. Gracias, hermano. ¿Otra cosa? Muchas gracias, hermano. Bueno. Mónica comenta, en internet se pueden encontrar los libretos completos para estas óperas. Bien, gracias. Listo, no, hermano, no hay ya, por ahora no hay nada, ninguna otra pregunta. pregunta. Buena tarde a todos por su atención y su compañía y